Ok, este proyecto investigativo se abordó bajo una metodología analítica comparativa. Tiene como principal objetivo alertar a la población sobre la meningitis, enfermedad epidémica que tiene una gran incidencia, y mostrar así los diferentes tipos de meningitis que existen. Para la metodología, se realizó un estudio comparativo tomando en cuenta los dos tipos de meningitis. El estudio lo basamos en dos casos, para el caso de meningitis bacteriana en un caso neonatal y para meningitis viral en un caso de un adolescente de 15 años. En base a estos casos clínicos, se analizaron diversos factores, como son etiología, fisiopatología, sintomatología clínica, diagnóstico, tratamiento y epidemiología. Ok, para entender mejor la patología, vamos a explicar brevemente la fisiología. Entonces, el sistema nervioso central está aislado del resto del organismo por una capa ósea y una serie de membranas llamadas meninges, compuestas por la dura madre, el espacio subdural, la aracnoides, el espacio subaracnoideo e internamente encontramos la pía madre. Esto, desde el punto de vista inmunológico, confiere gran protección al encéfalo. Ok, ahora seguimos con el líquido encefalorraquídeo, que es el que rodea el sistema nervioso central, amortiguando el peso del mismo y protegiendo el encéfalo de movimientos bruscos que podamos realizar con la cabeza. Este se produce en los ventrículos laterales y en parte del ventrículo 3 y el ventrículo 4. Se compone principalmente de agua, pero también en menor proporción está compuesto por electrolitos, en muy poca proporción por proteínas y también por glucosa, que es transportada desde la sangre al líquido por medio de difusión facilitada. Por último, tenemos la barrera hematoencefálica. Esta se conforma por capilares cerebrales con células endoteliales que están estrechamente unidas. Posee una membrana basal muy densa que confiere menor permeabilidad. Y los vasos sanguíneos están rodeados por astrocitos que están en forma de podocitos. Es decir, que si una sustancia quiere atravesar esta barrera, debe pasar por 3 fases o por 3 capas, lo que hace pues que sea muy permeable. Así que las sustancias que solo pueden pasar son el oxígeno y el dióxido de carbono, y sustancias como el agua, las proteínas, fármacos, glucosa, no pueden pasar. Sin embargo, a nivel de los plexos coroideos, esta barrera suele ser más permisiva y en este sitio es en donde se le permite el acceso a los agentes que producen la meningitis. Bueno, ahora vamos a hablar de los síntomas con los que se llega al diagnóstico de meningitis, que normalmente son fiebre, el 77%, cefalea, 87%, rigidez nucal, 31%, alteración de estado mental, hiporexia, 35%, que es la falta de apetito extremo, convulsiones, 5%, y estado de shock, que es la menos usual. Bueno, en cuanto al diagnóstico, este se hace general ante cualquier sospecha de meningitis se debe proceder al hemocultivo, que es el cultivo de la sangre para detectar agentes bacterianos, y se debe hacer una punción lumbar que consiste en la extracción del líquido cefalorraquídeo. Normalmente este líquido es incoloro, como lo pueden ver acá, y en el caso de las meningitis se percibe es levemente turbio. Bueno, este líquido se extrae de las vértebras L3 y L4 y es de vital importancia para hacer un diagnóstico diferencial entre los otros tipos de meningitis. Bueno, en cuanto a los factores que se estudian en el líquido cefalorraquídeo, están las células leucocitos de tipo polimorfonuclear que se encuentran elevadas durante la meningitis bacteriana. Hay un incremento de proteínas y disminución de glucosa. Bueno, para comenzar con la meningitis bacteriana, elegimos una historia clínica de un neonato de 13 días de edad. Es de sexo masculino e ingresa a la sala de neonatología reportado por presentar fiebre, irritabilidad, cianosis distal y antecedentes patológicos como conjuntivitis purulenta de ambos ojos al nacer, como vemos en la imagen.
Después de esto se le indica punción lumbar y hemocultivo y a las 72 horas de ingreso se recibió el informe de crecimiento en el cultivo del líquido cefalorraquídeo de Streptococcus beta hemolítico, más común, Streptococcus galactiae. Esto nos da positivo para meningoencefalitis bacteriana y se le mantiene un tratamiento endovenoso con amikacina y ampicillina. Bueno, en cuanto a la etiología, es decir, la causa de la enfermedad se da principalmente por bacterias, en la meningitis bacteriana. La bacteria procede de la colonización de la vía nasofaringe, desde donde pasan al torrente sanguíneo al sistema nervioso central, desencadenándose así una respuesta inflamatoria en las meninges, mediada por citoquinas que aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto puede ocasionar la necrosis tisular, es decir, la muerte del tejido, elevar la presión intracraneal y dar lugar a edemas y lesiones en estructuras craneales. Entonces, las bacterias que logran colonizar en neonatos menores de un mes son Streptococcus galactiae y Escherichia coli. En bebés de 1 a 3 meses, Streptococcus galactiae y Streptococcus pneumoniae. Y en bebés mayores de 3 meses es N. meningitis y Streptococcus pneumoniae. En cuanto al tratamiento, lo dividimos en 4 partes. La primera parte se debe iniciar el tratamiento antibiótico precozmente tras la recogida de los cultivos de 3 formas: empírica, específica o corticoides. Como segundo paso, tenemos monitorizar constantemente al paciente, hacer diuresis y tener presente el nivel de conciencia y focalidad neurológica. Como tercer paso, tenemos disminuir la hipertensión intracraneal de forma analgésica y la cabecera de la cama debe estar elevada y con agentes hiperosmolares. Y por último, tenemos determinar si se cumple alguno de los criterios de ingreso de la UCI. Como complicaciones, tenemos la inflamación de los nervios craneales encargados de la vista, del oído, del gusto y del control de los músculos y glándulas faciales. Esto puede conllevar a la sordera, a la visión, entre otras complicaciones. Como otra complicación está el choque séptico, que es la hipotensión prolongada por un promedio de 2 horas, es decir, que es la presión arterial peligrosamente baja. Y por último, tenemos la coagulación intravascular diseminada, que es la formación de coágulos de sangre en el torrente sanguíneo, y esto produce sangrado excesivo que puede causar la muerte. Bueno, en cuanto a la epidemiología, nos basamos en el boletín epidemiológico semanal realizado durante el año 2019. Aquí, en la primera tabla, se nos muestran 296 casos confirmados y probables. La bacteria más frecuente fue la S. pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, también conocida como neumococo, y también se evidencia que es de mayor letalidad. En el primer mapa podemos evidenciar que el agente bacteriano con mayor frecuencia fue el H. influenzae en las regiones sombreadas, con una muerte en el Cesar. En el segundo mapa se presentaron 2 muertes en Antioquia y una en el Cesar debido a la meningitis. Y en el tercer mapa se presentaron muertes en Cauca y Santander debido al neumococo. Ok, ahora hablemos un poco sobre la meningitis viral. Hablando con respecto a la etiología, podemos ver que esto se produce básicamente a causa de la presencia de diferentes virus, como lo son los enterovirus, la varicela zoster, los herpes simples, los arbovirus y también los virus de las paperas. Cabe resaltar que los enterovirus son los más frecuentes, puesto que se ven un 95% de prevalencia a comparación de los otros.
Les voy a explicar un poco sobre la trascendencia, cómo es que se produce un virus en el cuerpo de un paciente. Entonces, primero se ingresa el virus por vía aérea. Este va pasando y se topa con dos células importantes. La primera son las células epiteliales del sistema respiratorio y las otras son células sanguíneas llamadas monocitos. Van a llegar a sus receptores o a sus respectivos ganglios regionales y se van a topar con la primera viremia o la primera fase, que es la afectación o la colonización de dos órganos importantes, que son el vaso y también el riñón. Entonces van a transcurrir por el flujo sanguíneo por la sangre y se van a topar con las células o los linfocitos T. Estos van a luchar, por decirlo así, pero obviamente va a prevalecer el virus. Por ende, van a traspasar los linfocitos T y van a llegar a los queratinocitos, que son células que prevalecen mucho en la piel o en las diferentes capas de la piel. Estos queratinocitos también van a ser colonizados y van a producir la fusión de estos queratinocitos afectados, van a producir la fusión y va a llegar a formarse una célula llamada SANC. Esta célula no solo va a producir las típicas protuberancias que presenta un paciente con varicela, sino también va a afectar las meninges, los pulmones o el hígado. En este caso vamos a hacer referencia a las meninges. Si se han preguntado alguna vez dónde queda esa información de la varicela, hay que resaltar que quedan en los ganglios trigeminales o en los ganglios posteriores. En el caso de la meningitis, quedan en los ganglios posteriores, específicamente en la médula espinal. Cuando una persona tiene una barrera inmunológica relativamente baja, se da la reactivación de esta varicela y se produce el herpes zóster. Ok, entonces les vamos a hablar un poco sobre un caso clínico que tuvimos. Se presentó en un joven de 15 años de sexo masculino que llegó a consulta por un cuadro de cefalea febril, erupción cutánea de características herpéticas, especialmente en el tórax. A partir de ello, diagnosticamos un posible virus causado por la varicela zóster. Realizamos un tratamiento con aciclovir endovenoso de 10 miligramos sobre kilogramos cada 8 horas y realizamos dos tratamientos, que fue la punción lumbar y también la PCR o reacción de cadena polimerasa, donde comprobamos que efectivamente era varicela zóster. El paciente evoluciona establemente con disminución de dicha cefalea gracias al aciclovir endovenoso. Para el tratamiento, se da según el tipo de virus que causó la enfermedad. Existen, pues, tres principales casos: el normal o el común, que se basa mediante analgésicos, antieméticos o antipiréticos. Los antieméticos se basan principalmente para controlar las náuseas o el mareo. Los antipiréticos se generan para la disminución de la fiebre. Existe también el caso por VIH, que se inicia la toma de aciclovir, 10 miligramos por kilogramo, cada 8 horas por 1 o 2 semanas, dependiendo pues el caso. Y causada por varicela zoster o sarampión, existe aciclovir o vacunación. Para la vacunación existen dos tipos de vacunas, la vacuna A y la vacuna B. La vacuna B se utiliza para pacientes entre los 16 a los 23 años y la vacuna A para preadolescentes que posean la meningitis viral tipo A, C, W o Y. Para el caso de las complicaciones, son 4 principales complicaciones. Estas se dan únicamente en la preadolescencia. La más común es las fallas en el aprendizaje, que se ve principalmente por el daño cerebral, la pérdida de la audición o sordera y la insuficiencia renal, que pues es la insuficiencia que presenta el riñón para transportar las toxinas de la sangre. Para pasar, en el caso de la epidemiología, en Europa se presenta principalmente que el país que más casos de meningitis viral posee es Lituania, con más de 1000 casos. Y existen países como España, Francia o Italia que presentan entre 0 a 10 casos anuales de meningitis viral. Muchas gracias por su atención.